Muy buenas tardes, estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Miles de migrantes centroamericanos han tratado de ingresar a México desde Guatemala, convencidos de llegar posteriormente a Estados Unidos en busca de este llamado sueño americano. El lunes pasado, unos 500 migrantes consiguieron cruzar México por el río Suchiate, pero este grupo fue detenido más tarde en un operativo en carreteras. Desde entonces, el gobierno mexicano reforzó fuertemente la seguridad en la frontera, lo que pareció por momentos disuadir a los migrantes, que se replegaron a la cercana localidad guatemalteca de Tecún Umán. Sin embargo, se reagruparon y el pasado jueves decidieron cruzar a México al percatarse de que no había presencia de las fuerzas de seguridad. Más tarde, la Guardia Nacional frenó unos 1000 metros de esta caravana y a miles de personas. Esto derivó en conatos de enfrentamiento que tuvieron lugar sobre la carretera federal Suchiate-Tapachula. Estas acciones han provocado cuestionamientos a los derechos humanos de los migrantes, toda vez que desde el año pasado México desplegó a miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener la masiva migración hacia Estados Unidos. Para ahondar en el tema, saludo a la mesa a mis queridísimos compañeros. Ivonne Melgar. Fabi, buenas tardes. Columnista del periódico Excelsior. Bienvenida, querida Ivonne. También nos acompaña en el estudio Leticia Robles de la Rosa, periodista. Hola, ¿qué tal? Cronista parlamentaria. Mucho. De todo un poco. De todo un poco. Y también Francisco Garfias, lo conoce muy bien, columnista, colaborador de Excelsior. Pancho, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Pancho. Pues está el tema que ha sido muy polémico, un tema que además ya tuvo sus repercusiones en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente, en donde al querer emitir Porfirio Muñoz Ledo un pronunciamiento sobre la situación que hemos visto en los medios de comunicación a través de las denuncias de redes, de los videos, del trato, digamos, que ha tenido la Guardia Nacional hacia los migrantes, pues de repente fue censurado por la propia bancada de Morena en el Congreso. Garfias, ¿quieres empezar con...? Sí, yo estuve en esa sesión y efectivamente el tema fue un video que mostraba cómo los arrastraban, cómo los jalaban, los gritos, los insultos que habían sucedido la primera vez que hubo enfrentamientos. En esa sesión, previamente, en la reunión de la mesa directiva hubo un fuerte enfrentamiento de Porfirio con Mónica Fernández y con Mario Delgado, al grado de que Mario Delgado, cuando se le pregunta en una improvisada rueda de prensa que dio antes de que empezara el informe de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, qué pensaba de las declaraciones de que lo que había sucedido en la frontera sur era una salvajada. Y se voltea Mario y dice, con todo el descaro del mundo, sí, es una salvajada que les avienten piedras a la Guardia Nacional. O sea, desentendiéndose el problema. Luego vino la sesión, el informe de la señora que habló de todo menos de lo que tiene que hablar y denigrar a sus predecesores y hablar de los grandes ahorros que ha logrado en la comisión, pero ni una palabra de los migrantes, ni una palabra del año más violento. 2019 como el año más violento, en fin, que ese debería ser su tema. Y sí, en un momento dado, Porfirio se quiso imponer, se levanta, él es vicepresidente de la Comisión Permanente, se levanta de su asiento y empieza a hablar a capela. Lo que se alcanza a oír... perdón, me brinqué una cosa. Mónica Fernández sometió a votación si intervenía o no Porfirio. Y sorprendentemente, la oposición votó porque sí y Morena votó porque no. Entonces Porfirio se quiso imponer, ahora sí vuelvo a lo que te dije anteriormente, y se levanta y dice, parecemos partido de Estado. Sí, es lamentable lo que está haciendo mi partido. Y se paró y se fue.
Casualmente te voy a contar una anécdota. Al día siguiente me encuentro a Cuauhtémoc Cárdenas, en un restaurante ahí cerca de su casa. Le digo, ¿cómo ve lo de Porfirio? Me dice, ¿bien? Le digo, ¿cómo bien? Dice, esas cosas se deben de saber. Claro. ¿Sí? ¿A qué le teme Morena? Pues a que se sepa la verdad, porque si no mal no recuerdan, el canciller Ebrard el día anterior había puesto a México como el país más generoso del mundo con los migrantes, que les da de comer, que les consigue trabajo, que les da hospedaje, que los protege y tal, ¿no? Pues esto contradecía de frente el discurso gubernamental y lamentablemente hay que decir que este endurecimiento que ha tenido México con los centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos vía México obedece a las presiones que tenemos de Estados Unidos. No olvidemos el episodio de los aranceles, la amenaza, y la advertencia que si México no hacía más, iban a retomar esa arma que tienen, que es presionarnos con aranceles comerciales. Entonces, directamente es resultado de una relación asimétrica entre México y Estados Unidos. Obviamente, con la idea de que si no hacemos eso, nos va a ir peor. Y Ivonne Melgar, este tema, evidentemente tocamos el tema migración, porque es lo que está más a la vista, porque hemos estado viendo las imágenes de esas mujeres en el piso, correteadas literal, con los menores en brazos, a los hombres pues golpeados, ¿no? Y efectivamente los quizás... niños gaseados. Los niños gaseados, ¿no? Y quizás hay agresión de ambas partes, pero eso debiera controlarse. Y lo que preocupa es una bancada en el Congreso no independiente, quizás obediente, y una ausencia en la defensa de los derechos humanos, pero desde la titular, que ni siquiera respondió a los reporteros. Sí, efectivamente, Fabi. Creo que esa sesión que bien nos ofrece la crónica Francisco Garfias fue muy gráfica de cómo se está desmontando institucionalmente lo que antes teníamos para contender con los sentimientos encontrados que los mexicanos siempre han tenido con la migración. Porque hay una tradición de respeto vía la diplomacia, las leyes, el discurso oficial, y también una xenofobia innegable en la población. A mí me tocó, hago un paréntesis porque me dolió mucho, ustedes lo saben, muchos de quienes nos ven no lo sé si lo sepan, pero yo soy de origen salvadoreña, centroamericana, nacionalizada mexicana, y por supuesto el tema me pega doble. Claro. Pero sucedió que en el momento de las primeras caravanas, amigos nuestros de la familia, con toda la hazaña deliberada, escribían en Facebook: no quiero que esos hondureños vengan a quitarme mi pedazo de pan, que se vayan a otra parte, ¿por qué se vienen de rateros? Y me decía mi propia familia, ¿cómo fulanito nos hace eso si sabe, no? Esa xenofobia ahí está. Entonces, lo que quiero decir es que existe una contradicción, una doble moral en el tema que creo que el presidente de la República ha sabido manejar con maestría, pues ya lo hemos dicho en esta mesa, es un maestro de la comunicación, un genio, y con una bancada acrítica. A mí me sorprendió el nivel tan paupérrimo, no solo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ese día la pudimos ver en toda su dimensión, incluso con problemas, limitaciones para leer, ¿no? Que eso te habla de mucho. Y las limitaciones de los legisladores e incluso, Fabi, la deliberada decisión de Morena de poner, espero que no se me ofendan las legisladoras, pero pues así fue, decidieron poner a defender a Rosario Piedra, a las legisladoras tanto en el Senado como en Cámara, que son las... no quiero ser ofensiva, pero pues que son las que suben más a pelearse, como las fajadoras, las más aguerridas. Las más aguerridas, exactamente, gracias. Mira, diplomáticamente. Y entonces, las del Bronx, diría yo. Las del Bronx, que no suben a debatir argumentos, sino a... ¿Y ustedes qué hicieron? Y cállese, senadora. Y muy triste el papel, ¿no?
Pero a mí me llama, cuando me doy cuenta que le niega su propia bancada el derecho a opinar a Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la mesa directiva de la Cámara, es canciller, es representante de México, todo lo que sabemos, entonces me queda claro que hay una línea que es esto que está viviendo desde hace mucho en las bancadas de Morena, pero que la línea era cuidar a toda costa a Rosario Ibarra y negar la evidencia, ¿no? Negar el video, que lo hace muy bien el presidente de la República diciendo es que nos querían provocar, ¿no? Y al mismo tiempo hay una parte del discurso que es creíble, que es sustentable, del discurso oficial, en el que tienes que aplicar la ley, porque pues sí vienen asusados por coyotes, asusados por grupos con intereses extraños y porque también se te pueden colar delincuentes. Entonces creo que estamos en un tema con muchas contradicciones que revela esta doble moral de los mexicanos en relación a proteger o no a los migrantes, pero sobre todo con un gobierno que está dispuesto a defender su verdad a pesar de que dentro de sus propias filas haya una conciencia que les muestre evidencias. Exacto, exacto. Y ahí quiero retomar este tema, Leti Robles de la Rosa, porque hace mal, o sea, evidentemente tienes que saber lo que pasa en tu país, la actuación de tus fuerzas de seguridad para tomar medidas. Coincido con Ivonne, independientemente de que sepamos que a lo mejor pueden ser grupos que están asociados por la delincuencia, por el crimen organizado, por incluso intereses políticos para desestabilizar al país, me queda claro, pero tendrías que hablar y decirlo, no callar. Y aquí hay un tema en que no le tocaba a Rosario Piedra asumir esta postura de silencio porque a ella le toca defender los derechos humanos frente a la actuación del Estado. Y en este caso el Estado es la Guardia Nacional. Entonces, por este lado es una censura impuesta o autoimpuesta y que quede bien claro, Leti, que el ejercicio que hicieron con Porfirio Muñoz Ledo de callarlo fue un acto de censura violatorio del fuero, porque el fuero, tú lo podrás decir, nació con Belisario Domínguez justo para poder tener libertad de expresión. A mí lo que me llama la atención es que, digo, hay muchas aristas en este tema, evidentemente que tenemos que, la verdad, sería poco el tiempo para poderlas abordar todas, pero creo que podemos ubicar esta posición priista antigua, ¿no? De ese priismo revolucionario por revolucionario de los generales y de los primeros civiles que tenían control de todo el Congreso, pero que posteriormente, de esa sola voz que había, fueron evolucionando hacia un sistema en el que las voces discordantes me legitimaban como fuerza democrática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo el PRI? Permitía que algunas vocecillas ahí, X, Y, dijeran, ay, pero sí, es azul, pero azul clarito, ¿no? O sea, no azul oscuro. Y entonces eso le daba como una especie de jueguito interno, de que vean cómo no soy tan autoritario, ¿no? O sea, sí permito ciertas voces. Claro, todos nosotros sabemos, de alguna forma fuimos testigos de que llegó un momento en que el PRI dijo, sí te permito disentir, pero hasta cierto grado. Si no... Y Porfirio Muñoz Ledo fue uno de esos elementos priistas que empezó a expresarse de manera distinta a la cúpula priista y terminaron prescindiendo de él, igual que Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí venimos una historia de la democracia mexicana que hoy estamos donde estamos. Cuando yo vi lo de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados, recordé mucho ese priismo viejo que decía, tú no, o tú sí pero poquito, o preparaba ciertos oradores porque todo, o sea, algo tenemos que reconocer, el PRI preparaba sí, pero no políticos. le pegues al presidente, ¿no? Exacto, entonces sí, pero con ciertos límites, ¿no? Y recordaba mucho a Porfirio en esa sesión de 1988, donde se convierte en el primer parlamentario en interpelar a un presidente de la República, a Miguel de la Madrid. Señor presidente, ¿no? Era
el infarto total en un estado priista acostumbrado a que esas cosas no pasan, ¿sí? Y además lo pasaron en la televisión, que tampoco ocurrían esas cosas en la televisión. Entonces, cuando yo veo a Porfirio Muñoz Ledo, lo primero que dije fue, bueno, el hombre es congruente con sus formas de actuar. Él sabe, como excelente parlamentario que es legislador y hombre del Congreso, los recursos parlamentarios que tiene. Y uno de esos es solicitar la palabra, es su derecho intrínseco, es parte de su fuero. Me sorprendió mucho la senadora presidenta de la Comisión Permanente, Mónica Fernández Balboa, sometiendo a la votación del Pleno su derecho a hablar. O sea, eso a mí me pareció Es que insólito. comentaban que había un reglamento pactado previamente. Acuerdo. Entonces, no habría intervenciones. y a mí me pareció, sin embargo, bastante irreal, ¿no? Y evidentemente Porfirio, con esa experiencia, pues maneja perfectamente bien y dice, bueno, me han quitado el micrófono, pero no me quitan mi derecho a hablar, ¿no? Y si lo logró en 1988, cuando todo estaba completamente controlado, pues ahora que tenemos tantas formas de comunicarnos, o sea, el video que él quiso mostrar a los 2 segundos, Fabio ya lo tenía en su cuenta en Twitter, todo el mundo lo estaba difundiendo, entonces algo que no querías que se supiera, se supo así, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? Creo que Morena está teniendo una posición peligrosamente equivocada y anacrónica. No estamos en los 70 y no estamos en los 80. No pueden tener ellos el control absoluto de los mensajes que dan. La realidad la conocemos todos de manera casi inmediata. Asumir una posición autoritaria en la que solo mi discurso impera sobre la realidad que todo el mundo está viendo y donde todas las autonomías están en función de mis intereses, en este caso la CNDH, está cayendo en un error que le puede costar muy caro. Pues sí, aquí está la primera parte de este planteamiento que tiene que ver con manejo de información interna, manejo de comunicación política y el tema de derechos humanos, que esto es la primera parte, migrantes, pero está el tema de salud y muchos más. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Entre Líneas. No se vayan. Regresamos aquí en Entre Líneas y estamos en este debate del tema de la migración con aparentemente este doble discurso, es decir, en migración sí los protegemos de manera ordenada, cumplan las leyes, aquí está el trabajo, aquí está, pero México no hace lo mismo cuando llega a Estados Unidos. Pero también el discurso de la protección y de la defensa de los derechos humanos, de los más vulnerables, cómo le ofreces un programa social de Sembrando Vida, incluso a Honduras, destinas recursos. Si tu trato es de violencia, es agresivo y no lo hablas, Garfias, no lo admites. Sí, efectivamente, hay una contradicción en eso. Tú recordarás, ustedes recordarán de la famosa política de brazos abiertos de la que hablaba el presidente López Obrador, antes. ¿Sí? No se veía, una cosa es andar en la oposición haciendo críticas y otra es sentarse y enfrentar la realidad. Enfrentar Estados Unidos. Y enfrentó una realidad, pues vaya realidad, con un presidente Trump en la Casa Blanca, ¿sí? Dispuesto a todo con tal de lograr lo que él quiere. Y el discurso es incongruente porque a nosotros no nos gustaba que trataran mal a los mexicanos en Estados Unidos, pero los mexicanos que se pasaban de mojados, pues no respetaban las leyes tampoco de Estados Unidos, ¿no? Y cuando los agarraba la Border Patrol, los encarcelaban, había protestas de indignación. O sea, ¿por qué ya no son nuestros hermanos centroamericanos? Porque hoy leía un artículo de Jorge Castañeda donde decía, ya no somos hermanos de los centroamericanos porque ya nosotros expulsamos menos migrantes de Estados Unidos de los que regresan de Estados Unidos, ya no somos iguales.
Pues sí, parece que ese es el fenómeno. Tú hablabas de la xenofobia que esta situación está creando hacia los centroamericanos, los mexicanos sintiendo que los vienen a desplazar en trabajos que son peligrosos, que cuidado con la seguridad, etcétera. Bueno, una larga lista de etcéteras. Entonces, para López Obrador, que se dice defensor y de los más vulnerables, por el bien de todos, primero los pobres. Esta gente es muy pobre. Esta gente quiere ir a Estados Unidos como otrora, o lo siguen haciendo los mexicanos. O sea, para él debe ser muy duro tener que aplicar esta política. Pero yo la resumiría, aunque no les gusta que se utilice la palabra muro en el sur, porque como dijo Porfirio, los muros no pegan. Estamos haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos, deteniendo a este flujo de migrantes. ¿Por qué se hicieron las caravanas, Fabi? Porque solos se sentían desprotegidos, ocurrió lo de San Fernando y tal. Entonces empezaron esta idea de que tenían que ir en masa para protegerse ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Pero esto agudizó la visibilidad, le dio visibilidad a ese fenómeno, y en Estados Unidos se pusieron, como todos ya sabemos, en la Casa Blanca, ¿no? El episodio, repito lo del episodio de los aranceles con el que nos amenazaron, y la firmeza con la que Trump está obligando a México, por esas asimetrías que existen, a hacer ese trabajo sucio, como lo llamó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Exacto. Ahora, Ivonne, está perfecto. Quizás el gobierno está actuando conforme a sus objetivos de política y sus relaciones de política exterior. Vamos a ponernos del lado del gobierno federal, y acordó contener, pues lo está haciendo como se debe, está utilizando la fuerza del Estado, es su facultad, perfecto, o sea, está haciendo lo que le toca. Pero derechos humanos tendría que tener otro papel. Exacto. Y vimos un informe del primero en el que queríamos oír este señalamiento, no solo al tema de migración, al tema de salud, al tema del año más violento con las víctimas, ¿no? Los homicidios menores, feminicidios, es decir, una cadena de cosas. Y tu informe de derechos humanos es que ya recorté presupuesto, ya no hay cocineras, sí, ¿no? Es que el cambio es profundísimo, o sea, el cambio es histórico. O sea, el presidente López Obrador, con su liderazgo, con la fuerza, como dicen los intelectuales de la llamada Cuarta Transformación, la fuerza le da derecho, la fuerza de 30 millones de votos, dice, le da derecho de cambiar el régimen, lo argumentan, ¿no? Hace unos días lo argumentaba en este lugar, Gibran, ¿cuál es el apellido? Ramírez. Gibran Ramírez, le decía a nuestro colega Pepe Buendía, ¿no? O sea, es que en toda democracia, quien tiene una mayoría apabullante como la del presidente López Obrador, tiene derecho a cambiar las políticas. Y puede ser que sí, ¿no? Aquí lo paradójico es que cambió dos cosas que yo creo que confluyen en migración y tienen que llevarnos a responder tu pregunta, Fabi. El presidente ha puesto todo su capital político en reformular dos premisas que el discurso oficial de México jamás había aceptado. Uno, que la fuerza militar es necesaria y es loable y es aplaudible y es la neta del planeta, porque finalmente el presidente, un día sí y el otro también, exalta a la Guardia Nacional y al Ejército y a la Marina. Y lo otro, que se puede, se debe y es correcto convertirse en el muro trasero de Trump, de Estados Unidos. ¿Cuándo un presidente había elogiado? El que me digas, ninguno en la historia contemporánea había dicho, me cae muy bien el presidente de Estados Unidos, nos respeta, nos queremos. El que me digas, no hay ninguno. Bueno, cuando vino Trump aquí con Peña Nieto, no fue la crítica, hicimos hasta programas sobre cómo se había atrevido. Cuando López Portillo era amado en el mundo porque se le enfrentaba a Estados Unidos, no. Claro. No hay un antecedente de amor diplomático como el que tienen López Obrador y de entrega
¿no? En esto de hacer el trabajo sucio, como bien se llama ya. Entonces, frente a este cambio diametral, histórico, también hay un cambio retórico e histórico y estructural de los derechos humanos. Cuando la señora Rosario Piedra dice el miércoles pasado en la Comisión Permanente ante senadores y legisladores que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un fracaso, que no sirvió, que fue un fraude porque estamos ante el entierro de una tradición que se acumuló en los últimos 30 años. No nos queremos hacer cargo todavía, Fabio. Y yo lo que veo es a muchos activistas de muchas décadas, defensores de derechos humanos, pasmados, porque les da mucho miedo enfrentarse a la retórica, al liderazgo y al movimiento político y social que representa el presidente. Y me duele mucho observar a grandes amigos, fuentes informativas que hemos cultivado calladitos, sin decirle al presidente, presidente, ¿está usted tirando la tradición de defensa de derechos humanos? No tengo respuesta para tu pregunta, pero creo que sí, le estamos torciendo el cuello al cisne de los derechos humanos de manera literal, porque ahora se le voltea. Es que eran criminales los polleros. ¿Cómo vamos a defender a criminales si los traen los criminales? Ese es el discurso. Pero es algo que siempre ha ocurrido. Históricamente los migrantes han sido movidos por polleros. Históricamente se han colado delincuentes. A ver, recordemos hace 10, 12 años el problema en Los Ángeles por el arribo de los maras salvatrucha. Claro. ¿Por dónde llegaron? ¿Por el aire? No. Llegaron por tierra, cruzaron el territorio mexicano. Empezamos a ver que existían los maras salvatrucha por el tren que cruzaba la bestia, ¿no? Entonces, eso siempre ha existido. El problema es que esos activos expertos en protección de derechos humanos, especializados en migrantes, que tenían mucho valor de enfrentar al Estado ¿Hablas del padre Solalinde? Al Estado totalitario priista, pero yo soy valiente y pongo mi pecho, ¿no? Y también después enfrentaron a la derecha recalcitrante, ¿no? Ahora no quieren decirle a su gobierno. Así es. Te estás equivocando. Así a mí me es. parecería más valor, a mí en lo particular, decirle a los que son como yo, decirle, oye, lo estás haciendo mal, a decirle a los que son diferentes a mí que lo están haciendo mal. Eso cualquiera lo hace. Perdóname, o sea, por eso hay opositores. Entonces, si el gobierno es opositor a mí, pues yo le tengo que decir lo que está haciendo mal. Lo valioso de un activista y un convencido de los derechos humanos es decirle a los suyos que las cosas las están haciendo mal, pues justamente para que las hagan bien. Ahora, así como existe una evaluación anual, periódica, universal, en Ginebra, sobre los derechos humanos en todo el mundo, y donde México entra al examen cada año o cada 2 años, México, como todos los países integrantes de la ONU y que han ratificado los convenios en materia de derechos humanos, así como se evalúa eso al Estado mexicano, también hay una instancia mundial que evalúa a los ombudsman o a las instituciones que defienden los derechos humanos para ver si su papel es de comparsa o de crítica. Y quizás no lo sepa doña Rosario Piedra, porque ella es una activista. Ella es una activista, pero ella no es una profesional de los derechos humanos. Hay 3 categorías: A, AA y AAA. La A son los peores ombudsman y la AAA son los mejores ombudsman. La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana tenía años en la AAA. ¿Por qué? Porque emite recomendaciones, porque emite protocolos, porque se apega a los tratados internacionales. A estas alturas, perdónenme, pero los otros ombudsman, los malos, los que gastaban con el cocinero, los que comían ahí adentro, ya hubieran mandado a personas de la CNDH a la frontera sur para empezar a documentar lo que está pasando en materia de derechos humanos, y se hubiera coordinado y le hubiera llamado a ACNUR, a la ONU,
para que viniera a ayudar a la observación de lo que está pasando en la frontera sur. Perdónenme, pero eso lo hubieran hecho los anteriores ombudsman, los que comían allá adentro y le pagaban a la cocinera como si fuera de jefa de departamento, pero hacían su trabajo para lo que estaban contratados. La señora actualmente ya corrió a la cocinera. A lo mejor va y come en una fondita, qué bueno. Pero me da no tiene muchísimo gusto. visitadores. Pero no tiene visitadores. Faltan los 6 pero visitadores. no tiene la capacidad institucional y jurídica, porque por algo la ley orgánica dice, tienen que ser abogados, porque estás en una lucha jurídica. Exacto. Y perdónenme, yo soy periodista, podré saber de leyes, pero yo no puedo enfrentar en un tribunal a un alegato judicial, no puedo, no tengo la formación, tengo que ser abogada. Pero quizás eres honesta. Sí, no, pues sí, pero no tengo esa... 90% honesta. Sí, No sí. importa que no sepas. Sí, 10% eficaz. pero en medio de todo esto hay seres humanos. Claro. Seres humanos a los que están gaseando y seres humanos a los que están golpeando y seres humanos a los que están abrazando de manera muy brusca, ¿sí? Y entonces la CNDH está completamente ausente. A mí no me sorprendería que el próximo año la evaluación de nuestra CNDH baje no a A, sino a menos negativo, triple A, ¿no? ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Y creo, tomo lo que dije en la primera intervención, Morena como sistema, gobierno, congreso, políticos, activistas, Como movimiento. como movimiento para cambiar al país, debería sentarse y reflexionar que hay cosas que se deben cambiar, por supuesto, pero otras que se tienen que mejorar. La experiencia mundial de los gobiernos totalitarios, de gobiernos y personajes nefastos, dieron origen a pactos mundiales de acuerdos internacionales a los que se comprometen todos los países. Tiene razón el experto, quien tiene mayoría de votos puede hacer cambios, sí, pero también tiene límites internacionales. Y ahí México no se puede aislar. Nos vamos a ir a la pausa, voy a regresar con Garfias regresando, pero antes de irnos rápidamente, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sumisa o inoperante? Muy buena pregunta. Muy buena ¿Sumisa pregunta. o inoperante? Incondicional. Desdibujada. Las dos, sumisa e inoperante. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en esta mesa de debate. Sí, las dos. Trabajo y disciplina. También se requiere de un espacio idóneo para que fluya, es decir, un caldo de cultivo con Mariana H., una alternativa donde germinan las ideas. Miércoles 12:30 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Estamos de regreso aquí en esta mesa de debate y de análisis de Entre Líneas. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos había sido incómoda a los gobiernos durante mucho tiempo. Caían gordos sus recomendaciones, los visitadores se atrevían a evidenciar que en Atenco había habido violación y vejación a las mujeres porque querían el predio por el aeropuerto, estaba Peña Nieto de gobernador y lanzaron y se paró todo esto por esas violaciones. Ha habido acompañamiento incluso a las marchas y manifestaciones para evitar que las policías los encapsularan y metieran a la cárcel a aquellos que se manifestaban libremente. Así eran de incómodos. Es más, en casos más cotidianos, los defensores de derechos humanos de la Ciudad de México ahora y la nacional fueron con el caso de esta lesbi, decir, no lesbi, tu hija no se suicidó, tu hija fue producto de un homicidio y un feminicidio, no permitas que se cierre el caso. Y gracias a esos visitadores de derechos humanos se reabrió el caso y se puede incluso ya tipificar de feminicidio. Ha habido mujeres defensoras de derechos humanos que han abierto este debate incluso hasta la Corte para que ni un crimen más, ni una muerte se quede impune. Garfias lo definió muy bien. Yo preguntaba, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, sumisa o inoperante, ella decía incondicional. Y ese me lleva al tercer punto. No solo es migración, es derechos humanos. ¿Qué ha dicho en el tema de los niños que no tienen el tratamiento para un cáncer? ¿Qué ha dicho y de las víctimas de
justamente de la ineficacia del Estado, de la delincuencia. Sí. Es decir, son dos temas muy sensibles, salud y seguridad. Sí, al principio Leti dijo que es un tema que tiene múltiples aristas. Primero voy a empezar por el tema de la distracción de la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional no fue formada para detener migrantes. Su misión es perseguir a los delincuentes. Pero las presiones de Estados Unidos obligaron a utilizar 25,000 o 35,000 elementos en tareas que no le corresponden de migración, ¿sí? ¿Qué pasa con la violencia en el país? 2019, el año más violento desde que se llevan estadísticas que hemos tenido en México. ¿Sí? Es decir, esos guardias nacionales no deberían de estar persiguiendo centroamericanos, deberían de estar persiguiendo delincuentes y vigilando zonas y evitando masacres, porque ya estamos acostumbrados a las noticias de que se mataron a 10 en Guanajuato, que si mataron a 3 en Chilapa. En Chilapa, que si en Veracruz, ya se nos hace normal, es como nuestro día a día. Que si los niños están armados. Sí. De eso Niños armados. tampoco dijo nada la señora Rosario Piedra. Tú estuviste en el informe, ¿no? Estuve. Nada. Nada, como si no existiera el año más violento. Lo toman, las críticas lo toman como agresión partidista. No les gusta que los critiquen, ¿sí? Y de ahí me brinco al tema de la salud. Lo que pasó, por ejemplo, esta denuncia sin fundamentos sólidos, sin un juicio, sin una investigación, y avienta el nombre del doctor Nieto Cermeño. Yo me puse a indagar ayer con ciertos doctores con los que he establecido contacto a partir de la crisis. Todos me dicen que es un hombre cabal y no conciben ni piensan que esté haciendo negocios con laboratorios PISA, que tiene, hay que subrayarlo, el monopolio de los medicamentos para el cáncer de niños y adolescentes, lo tiene hace más de una década. Y evidentemente, pues sí hubo negocios, sí. Pero involucrar al director del hospital infantil sin tener una investigación, sin tener pruebas, nada más anunciar que se le está investigando, pues es un daño irreparable a la reputación del doctor. Sí. Entonces ahí yo siento que hay mucha indignación en la comunidad médica por y se sienten amenazados. Ayer mismo la Asociación de Oncólogos Pediatras, ¿sí?, hizo una reunión de urgencia. Sacaron un comunicado en el que dicen que no es intimidándolos, denigrándolos, insultándolos, cómo se va a resolver este problema. Que por qué no los escuchan, por qué no los consultan. Ellos lo propusieron en agosto del 18, una vez apenas conocida la victoria de López Obrador, y que nunca les han hecho caso. Y dicen, sí, que la solución o la responsabilidad no es exclusivamente del gobierno, que es multifactorial, ¿sí? Y que por disputas, por intereses, evidentemente también están influyendo en esa escasez de medicamentos, pero además uno de los 3 medicamentos que mencionó ayer el presidente, hay escasez a nivel mundial. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, no puedes descargar esa responsabilidad dando nombres así en esa plataforma importante que es la mañanera. Exacto, que Sí. llega al último rincón. Que bueno, todo el Del mundo se país. entera, ¿no? En fin, ese sería un poco el resumen que yo te haría. Sí, sí, pero Ivonne, y volvemos a lo mismo, vamos a ponernos del lado del abogado del diablo, ¿ok? Hubo corrupción, hubo un cochinero y también en la CNDH, como lo dijo la propia Rosario, encontró todo de cabeza, de patas para arriba, me parece Exacto. perfecto. Les tocará asumir y limpiar, me parece perfecto. Pero en medio de esto hay seres humanos, derechos humanos violados, como el tema de salud,
¿cómo es posible que hoy no podamos ni dar el testimonio de un menor de edad porque se acusa de que se lucra con el menor? ¿Se lucra con el menor, Ivonne? Es un tema de doble filo, porque mientras le va funcionando al gobierno esta narrativa de la gran corrupción, que no dudo que exista y que todos queremos que se desmonte, cualquiera que dé otro argumento se convierte, como bien lo dice Garfias, en adversario de esa limpia, de esa depuración, de esa transformación. Y entonces el tema de los niños se queda en el filo de la navaja, porque da la impresión, como caricaturescamente circulaba en esta semana en redes sociales, que hay un discurso que dice: no importa la dosis de sacrificio que se viva. No, qué horror, ya lo vi. ¿No? Ya lo escuchamos, lo Sí, vimos sí, estos días en redes sociales. Habrá que pagar una dosis de sacrificio que Y los niños incluya a serán los niños, angelitos que serán recordados en la historia como malos. como que abonaron en el camino de la depuración. Aquí el problema, Fabi, es que lo que dice Leti es muy importante. Existe un marco internacional de derechos humanos que se ha traducido en instituciones. Y en México, quienes defienden esos derechos globales son los autónomos, los organismos autónomos, tan vilipendiados por el actual gobierno, porque hay derechos que deben cumplirse independientemente del color del gobierno. Y el problema con el cáncer infantil es que existía antes del Seguro Popular un porcentaje de salvar vidas del 30%, que se elevó a 90% con los protocolos y los tratamientos universalizados en la edad infantil. Entonces, esa cifra es la que nos va a permitir medir qué tanto hay un uso político de los niños, como dice el gobierno, o en realidad estamos ante un problema que puede atentar contra las vidas de los niños. Nada más, A mí, aquí sí lo que me preocupa es que el brillante subsecretario Hugo López-Gatell, porque sin duda lo es, un hombre formado, le ha logrado articular al presidente un discurso que por el momento nos obliga a callar. Él nos dice: les vamos a demostrar que en cada enfermedad había un nudo de empresarios, doctores, directivos, farmacéuticos que estaban lucrando con esos intereses y les daban a los niños el medicamento mal. Incluso lo ha dicho así en las mañaneras. Entonces, estamos en ese impasse. Sí. ¿Qué quieres decir? Lo que quería señalar a propósito de las críticas que le hizo el presidente al noticiero de Ciro Gómez Leiva, es que si no hubiera habido esas imágenes del niño al final, no hubieran tenido la solución que tuvieron. Claro. Por supuesto. Inmediatamente fueron surtidos del medicamento los hospitales. Exacto. Por supuesto. Entonces, yo creo que ahí no hay ningún cuestionamiento que hacer. Esas imágenes sirvieron para que por lo menos, solo por hoy, se le diera solución a este gravísimo problema de los niños con cáncer. Y yo no quiero imaginar la angustia que viviría yo si a alguno de mis hijos, toco madera, le llegara a dar cáncer algún día, ¿no? Y es que al final hay que entender la labor de los medios de comunicación es esa, informar y decir para lograr una solución, no es para... Nosotros no somos un adversario político, no jugamos en la boleta electoral. Y sí es este reflejo, y que lo hemos platicado en otras mesas, gracias a estas denuncias se han podido desaturar cosas. Pero regreso con este tema de la salud, Leti, porque yo no he visto a ningún visitador, bueno, ni los hay, pues, pero a nadie de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, a la propia Rosario Piedra, hija de activista, acompañando a los padres de familia para ver si realmente están siendo utilizados o no. Debiera protegerlos, ¿no? Incluso hasta de los propios partidos políticos. Por supuesto, hasta del propio lucro político. Fíjate que el problema aquí es que este grupo que tiene el control de la CNDH, si se le puede llamar el control, bueno, la titularidad de la CNDH, tiene un principio ideológico más que una convicción real, ¿no?
Y como los padres de los niños con cáncer fueron atendidos inicialmente por el PAN, a ver, ellos llegaron a buscar ayuda. Al Senado de la República. Y todo el mundo los escuchó y jajaja, jejeje, y todo el mundo se empezó a hacer como para atrás, ¿sí? Eso es la verdad. Y los únicos que se quedaron ahí fueron los del PAN. Si yo estoy buscando apoyo y tú me estás ayudando, pues yo trabajo contigo. Claro. Me importa muy poco si eres del PAN, del PRI o del PRD. Si todos los partidos me hubieran apoyado, yo trabajaba con todos, pero nada más se crearon los del PAN. Bueno, conforme evolucionaron las cosas, pues ¿quién era el que llevaba el tema a tribuna? El PAN. El PAN, el PAN. Y el PAN tiene unas formas, el PAN de ahora tiene unas formas para mí ridículas de luchar, ¿no? Donde son mártires, gritan, hacen bromas, no sé, a mí no me gusta cómo lo hace el PAN. A mí no me gusta cómo hacen las cosas el PAN, no me gusta. O sea, estás hablando de la senadora, ¿no? Y de varios, ¿no? O sea, la verdad no me agrada. El performance legislativo no te gusta. Son demasiado estridentes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que entonces Morena, de naturaleza excluyente a todo lo que no sea como yo, pues les dieron el pretexto perfecto. Y entonces dicen, no, todo eso son historias creadas por el PAN. Y entonces los papás que empezaron a destacar porque estaban en el activismo son gente de Calderón, son porros del PAN. Y no es cierto. Son personas humildes, personas preocupadas. Yo no tengo hijos, pero si los tuviera y uno de ellos estuviera enfermo, también cierro calles. Por supuesto. Y también voy, me quiero meter y a la pista, es mi hijo. Por Dios, o sea, yo creo que cualquier persona que es padre responsable y amoroso de sus hijos, comprende lo que le está pasando a estas personas. Pero este grupo, y vuelvo lo reitero por segunda vez, si el sistema Morena no entiende que los medios y la información que dan no es para joder, sino para visualizar cómo ha sido históricamente en el mundo, dejen ya de México, y que más allá de ese mito estúpido de chayotero o no chayotero, los medios estamos, parece, es el servicio a la comunidad, resalta lo que está mal para que la gente que toma decisiones lo vea y entonces actúe. Eso es lo natural. Que entienda que los activistas son activistas por convicción y que tienen que trabajar para alertar de errores. Que entiendan que los órganos autónomos están en México porque es también una exigencia mundial, internacional, de nuestros propios acuerdos internacionales y porque México no puede seguir sentado en un banco de 1980. Tiene que evolucionar como evoluciona el resto de la humanidad. Si Morena no entiende eso, va a llevar a México a una situación de derechos humanos terrible, como no se ha tenido desde que se tienen ombudsman nacionales. Y ya nos tenemos que despedir, pero justo para cerrar con las conclusiones, Pancho Garfias, ¿ves una Comisión de Derechos Humanos que pueda después levantar la cara o va a quedarse así todo el sexenio? Primero te diría que el fenómeno migratorio no va a parar y es una bomba de tiempo que puede dañar el régimen de López Obrador. En cuanto a la CNDH, coincido con Ivonne en que va camino a ser una entelequia. Eso es lo que te puedo decir. Ivonne. Yo creo que justamente la verdadera oposición no es, Fabiola, la que se puede articular desde los partidos, a los que les puede encontrar siempre el presidente muchos expedientes de corrupción y pasados nebulosos. Yo creo que la verdadera oposición tiene que darse desde la defensa de los derechos humanos y me preocupa hoy el pasmo de las asociaciones y organismos que tradicionalmente teníamos en México. Y mi querida Leticia Robles de la Rosa. Pues yo creo que la migración, los problemas de salud
y otros problemas que nos atañen a todos en nuestra cotidianidad no van a cesar por decreto ni porque hables 1 millón de horas ante los medios. No, las realidades rebasan. Y es tiempo de que todo el mundo entienda que hay que poner soluciones, encontrarlas, ¿no? Y decir que en este tema de derechos humanos está justo el respeto a libre incluso paso por nuestro territorio nacional de los migrantes, el respeto incluso a salud, porque además el gobierno se comprometió a darles educación. Están invocando el Tratado de Marrakech, que se firmó el año pasado o en 2018, según el cual la inmigración debe ser ordenada y pacífica, ¿sí? Y con base en eso se están justificando lo que estamos viendo en la frontera sur. Entonces está pendiente ese tema, estará pendiente el tema de la salud de los menores con cáncer, pero también está la otra bomba de tiempo, que será el garantizar el acceso a la salud. De los hablábamos la vez pasada, más o menos 53 millones que estaban en el Seguro Popular, que llegarán al INSABI y que también se quedarán sin esos recursos, porque ya nos dijeron, gratuidad hasta que se logren los recursos. Y la creciente inseguridad que estamos teniendo. Y la creciente inseguridad, todo un tema de bombas de tiempo. Gracias, Leticia Robles de la Rosa. Gracias a todos. Pancho Garfias, gracias. Ivonne Melgar, gracias. Sobre todo a usted, gracias por acompañarnos esta noche en Entre Líneas.